Mira esto, ¿te gustaría que tus juegos de Scratch se vean así? Hoy te enseño cómo hacer sombra. Soy Leopard RFC y en solo 3 minutos vas a dominar las sombras en Scratch. Este truco hará que tus proyectos destaquen y aparezcan hechos por un profesional. Las sombras no solo hacen que todo se vea más real, también dan profundidad y dirección a la luz. Primero necesitas tu personaje inicial. Yo voy a usar el clásico gato de Scratch, pero puedes elegir el que quieras. Ahora vamos a crear su sombra de la forma más simple. Vamos a hacer que el gato de Scratch se duplique con clones para parecer que tiene sombra. Para eso tendremos que, al hacer clic en la banderita, después vamos a poner por siempre y crear clon de mí mismo. Vamos a empezar a programar el clon, que va a ser, al comenzar como clon, repetir 2 veces. Depende de cómo queramos que sea la sombra. Yo voy a poner 5 veces. Va a ser repetir 5 veces, sumar efecto de brillo del valor de 25 y vamos a mover nuestro jugador a sumar X y sumar ahí menos 0.5 en cada uno. Entonces se va a generar 5 clones y vamos a eliminar el clon. Y así tendríamos nuestro efecto de sombra en Scratch. Si este tutorial te sirvió, dale like y suscríbete para más trucos de Scratch. En los comentarios dime qué efecto quieres aprender y no olvides revisar los vídeos recomendados en la descripción donde te enseño más efectos visuales.